para una figura compuesta, pues resulta que tendríamos que nosotros utilizar el teorema de los ejes paralelos. Y prácticamente la fórmula del teorema de los ejes paralelos nos dice, si tú tienes una figura compuesta que no es tan sencilla como un rectángulo, bueno, pues entonces esa figura compuesta, tú podrías calcular el momento de inercia en torno a su eje X como la sumatoria de las inercias locales, es decir, de cada una de las figuras en la que tú dividas a la figura principal en figuras secundarias, más la sumatoria de cada una de sus áreas por la distancia y centroidal, y eso vale la pena remarcarlo, ¿no? Esta distancia y es medida a partir del centroide, mientras que si tú lo quieres calcular con respecto al eje de las y, pues tendrías la sumatoria de las inercias con respecto al eje y de cada una de esas figuras, más cada una de las áreas por las distancias x centroidales. Bueno, eso nos lo decía el teorema de los ejes paralelos. Subrayarlo, teorema de los ejes paralelos, y pues vamos a aplicarlo el día de hoy. Vamos a aplicarlo pues para nuestro curso, ¿no? Que ya ven que nuestro curso está orientado a que podamos ser capaces de desarrollar vigas. Entonces, pues este momento de inercia para figuras compuestas, el día de hoy lo vamos a aplicar precisamente para una viga. Fíjense que en Estados Unidos existe algo parecido a lo que existe aquí en México, que se llama la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Nada más que ellos le llaman así, ¿no? Dice que es la AASHTO. Miren, aquí está el nombre en letras en grande. Dice la Asociación Americana de Operación de Transporte y Carreteras, o de Oficiales de Transporte y de Carreteras. Dice por aquí el Wikipedia. Vamos a entrar a Wikipedia a ver qué nos dice acerca de esa asociación. Dice la Asociación Americana de Oficiales de Carreteras Estatales y Transportes, por sus siglas en inglés AASHTO, es un órgano que establece normas y publica especificaciones y hace pruebas y de protocolos y guías usadas en el diseño y construcción de autopistas de todo Estados Unidos. A pesar de su nombre, la asociación representa no solo a las carreteras, sino también al transporte por aire, ferrocarril, agua y transporte público. Ok, es algo así parecido a lo que nosotros hacemos con la SCT, ¿no? Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La verdad no sé, honestamente, si esta a su vez depende del gobierno o es una asociación independiente. Mira, dice, la asociación está compuesta por miembros del Departamento de Transporte. O sea, no sé si tiene un presupuesto federal, ¿no? Pero bueno, ahí está lo que significa la AASHTO. Y resulta que la AASHTO, así como se encarga de la construcción de las carreteras, pues también se encarga de la clasificación de suelos, se encarga de su normativa para Estados Unidos. Entonces, fíjese que hoy no quisiera hablar acerca de suelos, a pesar de que es una materia que también doy. Bueno, hoy no quisiéramos hablar de suelos, sino vamos a buscar las vigas AASHTO para puentes. Vamos a buscarla por acá. Mira, resulta que ese organismo se encarga de la construcción, o se encarga no de la construcción, sino de la reglamentación de este tipo de vigas. Seguramente tú habrás cruzado algún puente, sobre todo un puente vehicular, que seguramente tiene este tipo de vigas. Es más, vamos a buscar otra imagen. Yo creo que para que se alcance a ver del lado, a ver si la encontramos. Esa es bastante significativa, son elementos, mira, aquí está esta, ¿no? Yo creo que ustedes pues sí tienen la obligación de pararse debajo, a tanto arriba como debajo de un puente, algún día en su vida, y observar cómo está construido el puente, ¿no? Muchas personas comunes y corrientes, o sea, pongamos mi vecino que es contador, pues simplemente cruza los puentes y no se da cuenta de lo que está cruzando, ¿no? Porque él es contador y pues, sencillamente eso no le interesa. Pero si ustedes van a ser constructores, ya sea arquitectos, ingenieros civiles o ingenieros constructores, yo creo que tenemos que estar interesados por cómo están construidos los puentes o las estructuras de nuestra ciudad, ¿no? Hace muy poco tuvimos un caso muy lamentable de la línea 12 del metro que cayó y no está construida con vigas AASHTO, sino que está construida con vigas de sección metálica. Bueno, ahora
Las vigas ASTO, pues evidentemente que ya tienen una investigación detrás de sí y que permite salvar claros tan grandes como este que ves en la pantalla, ¿no? Probablemente ahí estás viendo un claro que tiene tal vez 3 metros de un carril, más 3 metros de otro carril, más probablemente 3 metros de el acotamiento y un poco de espacio más, pues tendríamos 3, 6, 9, más otros 3 metros, 12, más otro poquito más. Probablemente este claro sea de 15 metros. Entonces, bueno, pues en general las vigas a esto le permiten librar claros bastante significativos y digamos que se utilizan en todo el mundo, ¿no? A pesar de que es una viga que fue generada y que fue pensada en Estados Unidos, pues la realidad es de que se pueden utilizar en todo el mundo. O por lo menos en nuestro país, sí. Fíjense que, miren, voy a ocupar esta imagen, bueno, denme la oportunidad. Miren esta imagen, yo creo que es interesante. Eh, Esta imagen prácticamente una viga, esto la están transportando encima de lo que sería una cama para tráiler, ¿no? Eso nos permitiría más o menos imaginarnos sus dimensiones. Evidentemente que hay de diferentes dimensiones que pueden salvar diferentes claros. Eh, la caja de un tráiler, no sé cuánto mida. Voy a preguntarle a Google, aprovechando que tenemos el explorador abierto. Vamos a pedirle caja tráiler. ¿Qué dimensiones, no? Seguramente me va a decir que hay de diferentes dimensiones. Pero bueno, mira, vamos a ver, dice camión trailer box o caja de furgón. Dice que la longitud es como del orden de 13 metros y tiene un ancho de 2,46 y una altura de 2,70. El puro cajón, ¿no? Más la base. Bueno, fíjate, esta longitud de 13 metros, pues ya nos indica más o menos como cuánto mide esta viga de largo. Bueno, ahora, precisamente el que trabajemos el día de hoy con una viga ASHTO es porque ya están estandarizadas esas vigas, ¿no? Entonces ya no la vamos nosotros a inventar, sino que ya la podemos comprar prácticamente a una fábrica que se dedica a la construcción de vigas ASHTO y le podemos decir, oye, quiero una viga 6 o quiero una viga 5 o quiero una viga 4 ASHTO y así me la van a vender. Eh, el día de hoy me gustaría con ustedes desarrollar esta viga. Déjenme Déjenme mostrarles. Ahí está, un poquito, a ver si puedo un poquito más grande. La Viga 1 Ashton. Miren, ahí está la Viga 1. Lo único que voy a hacer es de que tal vez le voy a pedir que me la muestre un poquito más grande para poder tener un poquito de mayor de referencia. Y ahí nos está mostrando sus dimensiones. Le voy a dar una captura de pantalla, print screen, y me la voy a llevar a Word. Porque pues el día de hoy vamos a desarrollarla, ¿no? Control V. Ahí está la Viga Ashton tipo 1. Ahí está la viga ASHTO tipo 1 y todos alcanzamos a ver ahí las dimensiones que tiene, ¿no? Nos damos cuenta que en la base tiene 406 milímetros y que tiene 70 centímetros de alto, o es decir, 711 milímetros de alto. Bueno, pues con esas dimensiones nosotros podríamos desarrollar el día de hoy el tema de momentos de inercia o el teorema de los ejes paralelos. Para eso, bueno, pues le voy a escribir a mi lector. Le voy a decir, señor lector, lo que vamos a hacer el día de hoy es desarrollar el cálculo del momento de inercia. El momento de inercia principal para esta viga va a ser el IXX. Para una viga ASHTO, no, me parece que la T va después. ASHTO. Para una viga ASHTO tipo 1. Ok, ahí está nuestro título. Voy a poner en negritas, lo voy a hacer mayúsculas y lo voy a hacer un poquito más grande, ¿no? Después, pues le voy a pedir que por aquí mi equipo inserte una tablita. Pero mientras tanto voy a hacer esto un poquito más grande para que a todos nos quede claro, ¿no? Inclusive algún compañero que apenas va entrando a la sesión, bueno, pues que nos entienda qué estamos haciendo. Bueno, ya está. Bueno, ahora fíjense que para poder aplicar el teorema de los ejes paralelos,
Me pide estas distancias, todavía ahí se alcanzan a ver, me pide la distancia dy y dx. Eso no significa que sean derivadas, ¿no? Sino lo que significa es este par de distancias, tanto la dy como la dx, significa distancia desde el centroide de toda la figura. Ok, entonces antes de empezar a nosotros a desarrollar nuestro problema acerca del momento de inercia, debemos de saber dónde está el centroide de esta figura. Probablemente alguien de nosotros se sienta motivado a decir, es una figura simétrica, es decir, puedo simplemente dibujar un eje vertical y puedo a la mitad y puedo dibujar un eje horizontal a la mitad. Bueno, eso tiene parte de razón y parte de error. Mira, si bien es cierto que lo que tengo a la izquierda es lo mismo que tengo a la derecha, a la izquierda y a la derecha, a la izquierda y a la derecha, a la izquierda y a la derecha, eso es cierto. El eje vertical de simetría es real, pero no es lo mismo con respecto al eje horizontal de simetría. Mira, en la parte de abajo estás viendo, probablemente sea más fácil que lo veas si le borro esta línea. Mira, en la parte de abajo estás viendo que hay un 406. 406, mientras que en la parte de arriba hay un 305. Entonces, digamos que lo de arriba ya no es simétrico al lado de abajo. Tienen dimensiones distintas. Entonces, yo ya no podría simplemente dividir la viga a la mitad de su altura y considerar que ahí en el centro está el centroide. No, sino que ya lo voy a tener que calcular. Otra razón para poder calcular o por la que me veo obligado a calcular su centroide es porque, mira, te voy a seleccionar otra distancia que es distinta. Mira, esta altura de este trapecio mide 76 milímetros, mientras que en la parte de abajo mide 127. Otra vez, en la parte de abajo tengo más masa que en la parte de arriba. Eso va a ocasionar de que si yo simplemente dividiera esta cantidad de 711 entre 2, probablemente 711 entre 2 me daría 355. Y sin embargo, el centroide no va a estar en 355, sino que va a estar un poco más abajo de 355. ¿Por qué? Porque abajo hay más masa. Y al existir más masa en la parte de abajo, el procedimiento del centroide lo que nos va a decir es en qué punto está la mitad de la masa arriba y abajo, o que esté balanceado, que esté en el centro de la masa. Bueno, no sé si pues yo creo que eso sí lo podemos entender. Entonces, primero lo que necesitamos antes de calcular el momento de inercia es calcular el centroide. Para eso, pues voy a agregar una tablita, ¿no? Voy a agregar por aquí una tablita que se lo pido al señor Word. Vamos a pedirle una tabla, tal vez como de estas dimensiones, por ahí así más o menos. Ahorita la vamos componiendo. Yo creo que me van a hacer falta renglones. Bueno, esa tablita quiero que toda quede centrada. Entonces, aquí le voy a pedir al señor Word que todo lo centre. Y quiero que los dos cabezales sean pues mis títulos, ¿no? Entonces le voy a poner un cierto color. Vamos a ponerle un colorcito, tal vez, si quieren, ese color oro. Porque no es porque hoy se nos ocurrió, ¿no? Los últimos dos no, los últimos dos los quiero sin color. Bueno, ahora voy a unir el cabecero o la primer fila. Le pido aquí que las una y ahí le voy a poner el título de lo que voy a hacer con esa tablita. Le voy a decir a mi lector que voy a calcular. Ok, ya sé que es una viga Ashto tipo 2. Estas celdas las voy a unir, las voy a combinar y ahí me voy a aprovechar para colocar la figura. Y esa figura, bueno, antes de colocarla ahí, perdón, antes de colocarla ahí, yo creo que nos convendría que nos pusiéramos de acuerdo acerca de cómo la vamos a dividir. Yo creo que la podríamos dividir, mira, te voy a dibujar ahí unas líneas. Yo creo que la podemos dividir aquí, yo creo que la podemos dividir aquí en la parte de abajo. Y evidentemente que alguien diría, bueno, pues aquí hay un trapecio, pero te voy a pedir que no lo consideres un trapecio. Te voy a pedir que lo consideres más bien una pieza recta
con la suma de 2 triángulos o la suma de 4 triángulos. Más adelante te platico por qué. Más adelante te platico por qué, pero mira, yo creo que esa primera división todos la podemos entender, ¿no? Vamos a dividir nuestra pieza en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 figuras. Entonces necesito 8 renglones. Aquí ya llevo, me parece que 4, 5, 6, 7 renglones y un octavo me hace falta, ¿no? Me hace falta un octavo. Es más, bueno, sí. Ahora sí le voy a pedir que todas esas celdas las una y ahí voy a pegar mi imagen. Bueno, ahí están mis celdas unidas. Le voy a pedir a la tabla que utilice letras un poquito más grandes de lo normal y que pues esto lo utilice como títulos. Ahora esta misma figura la puedo hacer un poquito más óptima, ¿no? Para eso le puedo recortar la parte de abajo. Ya sé que es la tipo 1, no se lo voy a recortar. Y aparte la voy a hacer un poquito más chiquita para que no desvirtúe nuestra tabla. Vamos a pedirle a la tabla que aquí haga una suma. No se lo puedo pedir a Word, ya ves que Word no se encarga de hacer eso, pero bueno, esa línea un poco más gruesa, yo creo que sí nos permite imaginarnos que vamos a tener una suma ahí. Ahí está nuestra tablita, y ahora sí vamos a calcular el centroide, ¿no? Para calcular el centroide, primero tenemos que imaginarnos o dividir nuestra figura principal en varios cuerpos o en varias figuras secundarias. Cada uno de esos cuerpos va a tener a su vez una cierta área. Como mi figura está acotada en milímetros, pues entonces estas áreas me van a quedar en milímetros cuadrados. Ahí está. Bueno, ahora vamos a ir dividiendo esta figura. Para eso, a ver si me lo permite la herramienta. Luego se atonta un poco, pero yo creo que sí se va a dejar. Mira, te voy a ir iluminando cada una de las áreas que estaremos trabajando, ¿sale? Mira, primero en la parte de arriba, ahí te lo estoy dibujando. Primero en la parte de arriba tenemos un área que sería rectangular, ¿no? Ahí está. Mi área rectangular. Esa área rectangular le podemos llamar patín superior. ¿Cuál sería su área? Pues la multiplicación de la base por la altura. Yo lo que alcanzo a ver de ese patín superior es de que tiene una base de 305 milímetros y una altura de 102 milímetros. Es decir, que voy a tener un área de 31.110 milímetros cuadrados. Bueno, ok. Voy a cargarla hacia ese costado. Luego, podría decirte o podría dibujarte el área central. Mira, esa área central la voy a dibujar de color naranja. Sí, ojalá y pueda. Voy a intentarlo. Ahí voy. Ahí voy. Ahí está, más o menos, ¿no? Ahí está, más o menos iluminada mi área central. Disculpa, es que lo que pasa es de que no sé por qué lo dibujo y luego se baja. Entonces, bueno, yo creo que sí lo alcanzamos a identificar que esa es nuestra área central. Esa área central tiene de base, creo que ahí lo alcanzamos a ver, 152 milímetros, un poco borroso, y como se ve un poquito borroso, podríamos regresar a la imagen original. Mira, 152 milímetros por una altura que sería la suma de los triángulos más esa área central o ese núcleo. ¿Qué pasaría? Bueno, pues necesitaría yo sumar, para eso lo voy a escribir con un plumoncito. Mira, yo necesitaría sumar esta, esta distancia. Si yo sumo lo que ahí tengo marcado, que sería un 76 más 279 más 127, me parece que nos va a dar una suma que mide 482. Creo que es lo que nos da, ¿no? Y ahora esos 482 por 152 de base me va a permitir encontrar el área
de ese núcleo, de esa alma. A propósito, la voy a escribir por aquí, voy a escribir alma. Y a propósito, también ahí te voy a indicar que el área naranja. Estamos encontrando un área de esa área de 73,264 milímetros cuadrados. El área superior, pongamos, era de color verde. Déjame, se lo remarco que es de color verde. Y ahora voy a tomar otro plumón, tal vez otro verde, pero un verde para la parte de abajo, ¿no? Entonces, la parte de abajo, ahí te la estoy iluminando. Ahí está iluminada. Bueno, el patín inferior, lo voy a escribir por acá. Patín inferior. Resulta que tendría una base, o tiene más bien, perdón, no tendría, tiene una base que tiene una magnitud de 406 y en cambio tiene una altura de 127. 406 por 127 me da un área de 51,562. Me faltó la coma, 51,562. Ahora, fíjate que se nos generan unos triángulos que no hemos considerado. Esos triángulos que no hemos considerado, pues los podría yo escribir en estos huecos que también dejé y le podría describir a mi lector triángulo superior izquierdo. De la misma forma podría escribirle a mi lector que también voy a escribir el triángulo superior derecho. Vamos a escribir ese par. Fíjate que esos los podría iluminar tal vez de color rosa. Fíjate, ahí está. Ay, se me va a mover, perdón. Ahí estaría mi triángulo rosa. Ese triángulo rosa, si bien es cierto que alcanzo a ver la altura, como que parece como que no alcanzo a ver cuánto tiene de base superior. Lo dibujo aquí abajito para que sea fácil de identificar ese triángulo rosa. Mira, ahí lo estoy dibujando un poquito grande para que todos lo veamos. Voy a tomar un plumón rosa para remarcarlo. Ahí está mi triángulo rosa, triángulo superior izquierdo. Resulta que de altura tiene 76 milímetros, eso nadie lo pone en cuestionamiento. Pero de base superior, yo lo que tendría que hacer sería considerar los 305 que tengo hasta arriba, 305 menos la figura naranja que tiene 152. Y ese resultado a mí me da 153. Ese 153 lo voy a dividir entre 2 y me parece que vamos a tener una distancia de 76,5 milímetros. Bueno, ya que tenemos sus dimensiones, pues entonces podríamos calcular su área. Sería base por altura entre 2. Eso nos arroja un área de 2,907 milímetros cuadrados. Y da la casualidad de que ese triángulo rosita, pues resulta que también lo podríamos encontrar a la derecha. Ahí lo estoy tratando de dibujar. Ariana Sotelo nos levantó la mano, no sé si bueno, sí lo alcancé a ver. Sí, profe. Yo sí, es que quería ver si podías repetir cómo sacó lo del triángulo, porque me perdí un poquito. Por favor. Ya. Mira, el triángulo resulta que aquí de forma muy franca nos dice cuánto tiene de alto, 76 milímetros, pero no sabemos, o en esa imagen no aparece cuánto mide su base superior. Entonces, para eso yo les decía que tomaran en cuenta estos 305 milímetros que tienen hasta arriba y que a esos 305 milímetros le restaras estos 152. Si hacemos esa resta, yo voy a volver a hacerla con mi calculadora, 305 menos 152, resulta que nos da 153. Pero eso que nos resta debe de ser la base de los dos triángulos, tanto del triángulo izquierdo como del triángulo derecho. Entonces hay que dividirlo entre 2. Y de ahí salió que la parte superior del triángulo mide 76,5 milímetros. Pero el área de un triángulo, pues la escribiríamos como base por altura entre 2. Y bueno, pues lo operamos. Si multiplicamos esos 76,5 milímetros por 76 y lo dividimos entre 2, pues a mí me dio 2,907. Ese triángulo de la izquierda es exactamente igual al triángulo de la derecha.
Entonces, pues, también voy a tener 2.907 milímetros cuadrados. ¿Cómo ves? ¿Sí quedó la respuesta? Sí, profe, gracias. No, gracias a ti que nos preguntaste ante la duda, ¿no? Ahora fíjense que resulta que también vamos a tener otro par de triángulos. Ese otro par de triángulos los voy a dibujar de color amarillo, ¿sale? Ese otro par de triángulos, mira, está por acá. Ahí está uno de los triángulos. Por acá está el otro de los triángulos. Ahí están. Mi figura hasta original como que perdió la forma, como que quedó ahora iluminada de una forma bastante rara y fea, ¿no? Bueno, esos dos triángulos, también hay uno izquierdo y uno derecho, pero van a ser triángulos inferiores. Entonces lo voy a poner por acá. Triángulo inferior, inferior izquierdo, triángulo inferior, inferior derecho. Esos están pintados de amarillo. Bueno, es una historia similar a la que ahorita le comentábamos a la compañera, que resulta que sabemos la altura de ese triángulo, pero no sabemos cuánto mide su base. Para eso, bueno, pues tal vez lo podríamos remarcar y decir que sabemos que mide de alto 127 milímetros. De base tendríamos que utilizar esta distancia de 406. 406 menos la figura naranja que tiene 152. Bueno, pues resulta que nos va a dar una diferencia de 254. Y esas 254 hay que darle la mitad al triángulo izquierdo y la otra mitad al triángulo derecho. Es decir, lo divido entre dos y resulta que la base de ese triángulo amarillo mide 127. Ah, bueno, pues otra vez calculo su área, base por altura entre dos. Y eso me da un área de 8,064.5 unidades. Bueno, desgraciadamente es 8,064.5 unidades, como que nos descuadra los demás valores, ¿no? Como que de nada sirvió alinearlo a la derecha por ese punto 5. A todos le vamos a tener que agregar un punto 0, punto 0, punto 0, para que ahora sí coincida el punto decimal, ¿no? Ahí está. Una pregunta. Hasta ese momento vamos bien. Sí, profe. Bueno, si nosotros, nuestro objetivo principal es calcular el momento de inercia, pero antes de calcular el momento de inercia necesitamos el centroide de esta figura. Probablemente el centroide de esta figura ande como por ahí, más o menos por ahí, ¿no? Anda, ahí donde quedó la muestra del mouse, ¿no? Más o menos por ahí va a andar. Entonces, resulta que para calcular momentos de inercia, yo necesito ejes de referencia. Voy a tomar mi plumón gris. ¿Por qué el plumón gris? Pues porque va a ser un eje temporal, ¿no? Va a ser un eje temporal. Mira, ahí lo estoy colocando, mi eje de las... Híjole, se movió. Ahí voy a colocar mi eje de las X. Ese eje de las X, a pesar de que lo veas un poquito arriba, en realidad yo quisiera que estuviera en la base de la figura. A ver si lo puedo mover un poquito más. Ahí está, me parece que en la base de la figura. Ahora, gracias a ese eje es de que nosotros podríamos medir elevaciones Y. Entonces, pues podemos generar una siguiente columna que incluya elevaciones Y. Y esas elevaciones a partir del eje de las X van a medir milímetros. Bueno, fíjense, yo creo que podemos empezar de abajo hacia arriba, porque son más fáciles las de abajo, ¿no? Fíjate, voy a tomar este plumoncito, o si no, voy a iluminarlo de negro. Mira, en la parte de abajo, el centroide de la figura verde, pues va a estar a la mitad de su área, porque ya ves que la figura verde es un rectángulo. La mitad de su altura son 127. 127 entre 2, a mí me da 63.5. 63.50 vamos a ponerle. 63.50. Ok, ahora, si me voy hacia la figura, pongamos naranja, resulta que la mitad de 482, que es su altura, la mitad de 482 es
241. Pero ese valor no se lo puedo poner directo a la tabla. No le puedo escribir por aquí 241. Y no lo puedo hacer porque abajo de esa figura naranja hay una figura verde que tengo que considerar. Entonces, si sumo esos 241 más el espesor de la figura verde, más 127, ahora sí, ya podría encontrar el centro del alma, que serían 368 de la figura naranja, ¿no? 368.00 milímetros. Ahora, en medio de esas dos están los triángulos. Fíjate que el centroide de los triángulos, tú recordarás, está a 1/3 de su altura, 1/3 de h. ¿Eso qué significa? Pues si divido 127 entre 3, pues me va a dar una distancia para ese triángulo azul de 42.33. Y es la misma historia que te comentaba hace rato. Hay que agregarle el espesor de la figura verde, es decir, hay que agregarle 127. Vamos a llegar a una elevación para esos triángulos amarillos de 169.33. Esos triángulos son espejo, entonces los dos van a tener la misma elevación. Bueno, ahora, los triángulos rosas, pues de la misma forma, ya ves que decíamos que está el centroide a 1/3 a partir del ángulo recto. El triángulo rosa, lo único singular que tiene es que el ángulo recto lo tiene en la parte alta, y ese punto en el que va a estar el centroide, de la misma forma va a valer h entre 3 o altura entre 3. 76 entre 3, a mí me da 25.33, pero eso es medido desde arriba. Entonces, fíjate que nosotros podríamos sumar los 127 de la figura verde más los 482 y llegaríamos a la parte alta del triángulo y luego regresarnos 25.33 unidades. Vamos a hacerlo con la calculadora todos para que nadie se nos pierda. Entonces, fíjate, voy a sumar el área verde, 127, más el área naranja, 482, menos, porque llegaría a la parte alta de los triángulos rosas, menos 25.33. Y nos va a dar un resultado de 583.67. Bueno, pues se lo escribo, ¿no? 583.67. Ese valor es válido para ambos triángulos. Y el centro de la figura verde, el centro de esta figura verde, resulta que pues tiene un espesor de 102 unidades, entonces la mitad serían 51, ¿no? Yo creo que hasta mentalmente nos sale, ¿no? 102 entre 2, 51. Esos 51 se los voy a restar de la altura total, desde 711. 711 menos 51, pues nos da 660.00. No sé si alguien tiene algún problema con alguna de esas distancias. Ya ves que es lo complicado de los centroides. Profe, ¿me podría repetir los triángulos superiores? ¿Cómo calculó Y? Sí. Mira, resulta que para cualquier triángulo, cualquier triángulo, el centroide lo vamos a encontrar a 1/3 de su altura, h entre 3. Pero esa h entre 3 está medido a partir del ángulo de 90 grados, el ángulo recto. Bueno, resulta que nuestro triángulo rosa, el ángulo recto lo tiene en la parte de arriba. Entonces, si yo divido 76 que tiene de alto, y que por acá en la misma figura lo vemos es 76, lo dividimos entre 3, a mí me dio 25.33. Está bien ese valor. Acuérdate, está medido desde la base superior, ¿no? O del cateto superior, podríamos decir. Bueno, entonces yo lo que hice fue que sumé 127 de la figura verde, 127 unidades de la figura verde, y después le agregué 482 de la figura naranja. Con eso nosotros alcanzamos llegar hasta la parte alta, es decir, a donde está ubicado el centro de los triángulos rosas. Y bueno, creo que para eso, pues lo plasmamos para acá. Mira, si yo sumo 127
más 482, llego a la parte alta del triángulo rosa. Y ahora me voy a bajar esas 25.33 unidades y ya llegamos a ese valor de 583.67. ¿Cómo ves? Gracias, profe. Ya lo entendí, gracias. Ok. Bueno, pues entonces, suprimir. Bueno, si nosotros estamos calculando el centroide, tú recordarás que para calcular la altura y centroidal, utilizaríamos una formulita que nos diría, multiplica cada una de las áreas por su respectiva distancia hacia un eje referenciado entre la sumatoria de las áreas. Bueno, pues nada más nos hace falta multiplicar áreas por distancias y sumar las áreas. Entonces, para eso vamos a ocupar la siguiente columna. No es cierto, perdón. O sea, es que copié dos y no necesito copiar dos, nada más una. Área por Y. Si yo multiplico milímetros cuadrados por milímetros, mi resultado va a quedar en milímetros cúbicos. Milímetros cúbicos. Multiplicar estas cantidades, bueno, pues evidentemente que lo podemos hacer. Sí lo podemos hacer. Nada más que tal vez hoy tengo un poquito de flojera. No es cierto, no es por flojera. Voy a tomar estas cantidades y las voy a llevar a Excel. Las voy a llevar a Excel pues, para que las multiplique más rápido, ¿no? Ahí están las cantidades. Y después le voy a decir, ¿sabe qué, señor Excel? Ayúdeme a multiplicar el primero por el segundo. Y pues hágalo muchas veces. Ya que lo hizo muchas veces, pues le voy a pedir que lo sume. Al fin y al cabo, Excel es bueno para eso, ¿no? Sume estos valores. Y pues ayúdeme, ¿no? Ahí está. Ahora, ¿por qué lo hice? Pues porque nos están dando cantidades, pues bastante grandes y es bastante común que pues, nos pudiéramos equivocar, ¿no? Miren, pongamos ahí nos está dando este valor, 177,879 es la suma de las áreas. Voy a pegársela por acá. Ahí está la suma de las áreas. Y la multiplicación de A por Y, incluyendo la suma, pues ya se la voy a pegar por acá. Ya está en ese par de valores. Ya no me tuve que preocupar por si me equivocaba en las multiplicaciones. Que evidentemente que es lo más sencillo, ¿no? En nuestra época ya tenemos calculadoras y las calculadoras hacen pues, prácticamente todo, ¿no? Lo difícil es encontrar las distancias Y. Probablemente también tenga algo de dificultad de encontrar las áreas. Sobre todo las distancias Y son las más complicadas, ¿no? Entonces, pues ya tengo esos valores. Yo creo que ya podría aplicar la fórmula. Y ya le podría decir que voy a dividir 56,892,519.95 entre 177,879 milímetros cuadrados. A mí me da de resultado, yo creo que pues a todos nos da lo mismo, algo así como 319 milímetros, .8. Ahí tenemos nuestras 4 cifras significativas. Milímetros. Fíjate que nosotros habíamos dicho que toda esa viga, tiene de alto 711 unidades, 711 milímetros. Si lo dividimos entre 2, nos daría 355. Híjole, no se ve ese 355, lo voy a volver a escribir. La mitad de la altura es 355. Sin embargo, nuestro centroide, el valor que nosotros estamos calculando, nos está dando un poquito más abajo, nos está dando 319. ¿Eso qué significa? Bueno, en primera habría que analizar si tiene lógica, ¿no? Y es centroidal. Esa altura centroidal nos está dando más hacia abajo porque la base de abajo mide más, es decir, que tiene más masa que la base de arriba. Además de que los triángulos amarillos son más grandes que los triángulos rosas. Por eso el centroide se nos está yendo hacia abajo. Y está bien, es parte de lo lógico, ¿no? Que podríamos analizar. ¿Cómo ven? ¿Estamos bien?
Hasta ahí nada más hemos calculado el puro centroide, ¿eh? Creo que sí estamos bien, ¿no? Miren, voy a permitirme, si ustedes me dejan, voy a permitirme que esa distancia Y, ser un poco más explícito. Esa distancia Y le voy a indicar a mi lector que la estoy midiendo desde la base. Evidentemente que ustedes ya lo habían visto con este eje de las X, ¿no? Ya sabían que ese eje de las X estaba en la base. Pero esto de ser un poquito más explícito tiene una razón de ser. Ahorita te platico por qué. Si quieren, le vamos a poner eso que sea en color rojito para que nos quede muy claro. Muy claro. Y pues podamos continuar nuestro cálculo del momento de inercia, que es lo que nos interesa. Ahora, como quiero calcular el momento de inercia, muy probablemente estas imágenes me sirvan, inclusive la misma tabla me puede servir. Entonces, pues la voy a copiar toda, ¿no? Voy a copiar toda la tabla. Esta fue para el centroide. Y voy a generar otra tablita por acá en la siguiente hoja. Pero esa tablita de la siguiente hoja me va a permitir calcular el momento de inercia. Híjole, no la copió. Voy a regresar. Control C. Control V. Ahí está, ahora sí la copio. Pero yo no quiero ahora calcular el centroide, sino quiero calcular el momento de inercia, principal. Es decir, el IXX. IXX. Para eso, pues resulta que esta columna ya no me sirve las multiplicaciones de áreas por Y. Alguien diría que la columna Y desde la base no me sirve, pero vas a ver que le vamos a sacar jugo ahorita. Ahora, si yo lo que quiero es aplicar el teorema de los ejes paralelos, resulta que el teorema de los ejes paralelos, te lo escribo por acá arriba otra vez, perdón por ser terco, teorema de los ejes paralelos. Esa formulita me diría, si quieres calcular el momento de inercia con respecto al eje de las X, lo que tienes que hacer es sumar las inercias locales más cada una de las áreas, más la sumatoria de cada una de las áreas por la distancia Y, pero esta distancia Y va al cuadrado y sobre todo algo importante que hay que recalcar, y por eso lo voy a escribir, que es desde el centroide. De toda la figura, desde el centroide general al centroide local. Ahora, ¿cómo que el centroide local? Ah, bueno, cada una de estas figuras tiene su propio centroide. De hecho, lo calculamos ya. Y ahora lo que vamos a hacer es de que vamos a medir la distancia que hay entre cada una de esas figuras pequeñas, centroide de cada una de las figuras pequeñas y el centroide de toda la figura compuesta. Híjole, me quedó medio fea. Yo confío en su capacidad de abstracción y su capacidad de imaginarse cosas. Bueno, ahí está mi figura completa. Entonces, ¿cómo voy a medir la distancia de Y de esta fórmula? Ah, pues yo ya sé que toda la figura tiene un centroide general y ese centroide general medido con respecto a la base nos dio un valor que daba 319. Yo por aquí todavía lo tengo en la memoria de la calculadora. 319.8 milímetros. Ese es el centroide de toda la figura. Precisamente en ese punto, muchas personas, incluyéndome a mí, normalmente ahí vuelven a colocar los ejes coordenados. El eje de la Y, ubicado en el centroide de la figura, y el eje de la X, ubicado en el centroide de la figura. Hay algunas personas que dicen, híjole, no, yo ya utilicé el eje de las X acá, de color gris, entonces este se tiene que llamar de una forma distinta. Entonces, por eso algunas personas aquí le ponen comilla, Y comilla y X comilla, o X prima. Hay algunas otras personas
que en lugar de utilizar la comilla le ponen un acento en la parte superior. Hay algunas otras personas que le ponen un moñito o tiene un nombre especial, pero no me acuerdo cómo se llama, creo que piñuela o virguela o algo así ese nombre, ya no, la verdad no me acuerdo. Y hay algunas otras personas que le ponen X', si no les gusta eso le podrían poner XD', al fin y al cabo es lo de menos, ¿no? Lo importante es de que esté ubicado en el centroide de la figura. Bueno, ahora, ¿cómo voy a medir esa distancia de Y de la que nos detuvimos a platicar qué significaba? Bueno, pues yo sé, para este problema, yo sé dónde está ubicado el centroide de la figura de hasta arriba. No, lo voy a poner de otro color para que se vea. Ahí está, de color negro para que se vea. Y sé que ya tengo ahí en mi tablita una distancia que se llama Y desde base. Ok, si ya tengo la Y desde base y ya tengo la altura del centroide, pues entonces la diferencia entre estos dos puntos, eso sería mi distancia Y, la que viene en la formulita. No significa que sea derivada de Y, significa distancia Y. En algunos textos incluso nada más la vas a ver como una letra Y y ya, ni siquiera va a tener distancia Y. Pero bueno, yo creo que conviene escribirlo así para que sea un poco diferente, ¿no? Ahora, ¿cómo podría yo encontrar esa distancia Y? Pues yo podría decir distancia Y va a ser igual a la altura Y de cada una de las figuras, ya sea la figura 1, la figura 2, la figura 3, la que sea, menos la altura centroidal. Y de esa forma voy a poder encontrar qué distancia hay entre el centroide y el centro particular de este patín o de cualquier otra figura, ¿no? Bueno, pues vamos a aplicarlo, ¿no? Entonces resulta que yo también podría escribir un término que no se llame Y, sino que se llame distancia Y de Y, y que a propósito en rojo se lo vamos a escribir a nuestro lector, por si alguien andaba distraído, ahí le vamos a escribir que va a ser medido desde el centroide. Parece que como que quiere ocupar otro renglón, que no nos preocupemos, vamos a darle un poquito más de espacio, así como Alex. Vamos a darle un poquito más de espacio. Ahí está. Creo que hasta más. Cuando alguien nos dice, quiero espacio, pues órale, toma todo el que quieras. Es liberador dar esos espacios. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es de que voy a restar la altura desde la base menos la altura centroidal. 660 menos 319.8, a mí me da 340.20. Ahora el siguiente renglón. Ahora voy a restar 583.67 menos 319.8, que es la altura centroidal. Y a mí me dio 263.87. Como el triángulo rosa de la izquierda es igual que el triángulo rosa de la derecha, bueno, pues lo voy a volver a escribir. Bueno, ahora el alma. Resulta que el alma tiene una elevación de 368, su centroide particular. 368 menos la altura del centroide de toda la figura de 319.8, pues a mí me da 48.20. Las siguientes figuras, fíjate que tienen elevaciones menores que la altura centroidal de 319. Si sigo aplicando la misma fórmula, no tengo ningún problema. Lo único que me puede desorientar un poco es de que me van a dar cantidades negativas. No pasa nada, ¿no? No pasa nada. Hemos vivido toda la vida con cantidades negativas también, incluyendo hasta personas negativas, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer esa resta de 169.33 menos 319.8. A mí me dio menos 150.47 para los dos triángulos. Y para el patín inferior, que tiene de elevación 63.50, le resto la coordenada centroidal y a mí me dio
un menos 256.3. Ah, perdón. 256.3. Aquí, en esas distancias, alguien le da un valor distinto, alguien tiene algún problema con esas distancias. Profe, ¿a mí me lo podría volver a repetir, por favor? Sí, cómo no. Mira, resulta que voy a utilizar tal vez la figura que tenemos en la parte alta. Mira, resulta que esta figura que yo iluminé de color rosa, ya encontramos su centroide de toda la figura, y ese punto lo ubicamos más o menos por ahí, con una elevación de 319.8. Nosotros ya de la tabla anterior, ya habíamos medido las alturas Y, pero desde la base. ¿Te acuerdas que en la tabla anterior pusimos un eje en la base y cada una de las distancias de la tabla anterior las medimos desde ahí hacia arriba? Ok, esa distancia aquí la estoy graficando como altura desde la base, desde la base hasta que tenga, pongamos en este caso, el centro de la figura del patín superior. Si ya tengo la dimensión de la altura Y centroidal, pues entonces esa altura de dimensión Y centroidal la puedo volver a escribir aquí. Y resulta que la altura medida desde la base menos la altura de la Y centroidal me va a dar esta nueva diferencia de Y. Esta diferencia de Y lo que va a estar marcando va a ser la distancia que hay desde el centroide hasta el centroide de cada una de nuestras figuras. Y esa formulita se la podemos aplicar a todos los renglones. Es decir, la Y desde la base, pongamos este valor, 368 menos 319, me termina dando un 48. Y ese mismo procedimiento, pongamos 583 menos 319.8, me da 263. Ese mismo procedimiento lo aplicamos para todos los renglones. ¿Cómo ves? Sí, ya le entendí, profe, gracias. Qué Profe, bueno. entonces se podría decir que sería Y menos Y centroidal. Sí, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente. Bueno, nada más, bueno, así lo, de hecho, así lo escribimos aquí. La distancia desde el centroide es Y desde la base menos la Y centroidal. Sí, exactamente, así como tú lo dijiste, ¿no? Con un tiempo, con una salvedad. Puede ser que alguna otra persona, al momento de calcular las alturas, puede ser que no ponga su eje en la base y que lo ponga en otro lugar. ¿Por qué? Pues porque él lo quiere hacer así, ¿no? Ya ves que hay personas raras para todo. Si esa persona quiere poner su eje para calcular el centroide en otro sitio, pues entonces ya nos aplicaría esta formulita. Pero así como nosotros le hicimos, poniendo la Y para el cálculo, la X para el cálculo del centroide en la base, pues digamos que esa formulita funciona muy bien. Bueno, entonces, pues ahora sí, vamos a aplicar para lo que venimos el día de hoy, ¿no? ¿Para qué venimos el día de hoy? Así luego nos pasa, ¿no? Sobre todo cuando vamos empezando a ser más grandes, se nos olvida qué estamos haciendo. Entonces, por eso lo anotamos en grande. Nosotros vamos a calcular el momento de inercia IXX, o el momento de inercia principal, para una viga Ashton tipo 1. Bueno, primero calculamos el centroide con esta primera tabla. Aquí decía centroide. Y en una segunda tabla estamos calculando el momento de inercia. Entonces, para calcular el momento de inercia, pues necesito aplicar esta formulita que flamantemente escribimos de color rosa, que es el teorema de los ejes paralelos. Ese teorema, pues, digamos que lo han ocupado muchos ingenieros desde hace algunos cientos de años. Muchos ingenieros, arquitectos, ingenieros mecánicos, ingenieros constructores, ingenieros civiles. Y entonces, pues yo creo que si ustedes quieren ser eso, pues hay que aprendérsela, ¿no? Ahora, uno de los términos de esa expresión me pide que inscriba el momento de inercia local. Fíjense, ese momento de inercia local lo voy a escribir en esta columnita I, X,
¿Por qué nada más lleva una X? Porque es local. Porque es para cada figura aislada. Por eso nada más le pongo una X. Incluso le podríamos poner un acento en la parte de arriba, una línea horizontal. Como es un momento de inercia, siempre los vamos a manejar en unidades a la cuarta. Puede ser que sean centímetros a la cuarta, metros a la cuarta, o en este caso milímetros a la cuarta potencia. Te decía que es local. Voy a ponerle ese moñito en la parte de arriba. No pude. Otra vez. Voy a poner el moñito en la parte de arriba. Ahí está el moñito en la parte de arriba. O el acento. Híjole, se me movió. Espérame. Ahí está el acento en la parte de arriba. Es local. Es un momento de inercia local, lo cual pues nos lo pone más sencillo. Tú recordarás que para un rectángulo que está girando o que quisiera girar con respecto a un eje X, el momento de inercia, y X local, lo podemos calcular como BH cúbica entre 12. Lo cual me llevaría, pongamos, hacia que el patín superior se llama local porque está referenciado a sus propios ejes. Bueno, el patín superior me permitiría utilizar base de 305 milímetros por una altura de 102 milímetros elevado al cubo entre 12. Y lo que nos dé lo vamos a escribir para ese patín superior, ¿no? Entonces, si yo tomo mi calculadora y multiplico 305 por 102 al cubo entre 12, pues nos da una cantidad bastante grande. A mí me da de 26 millones 972.370 milímetros a la cuarta potencia. ¿Por qué va a la cuarta potencia? Porque la base está en milímetros y la altura está en milímetros. La altura le elevo al cubo, me quedan milímetros al cubo. Cuando la multiplico por la base, milímetros a la cuarta potencia. Bueno, ahora esa misma fórmula para un rectángulo, resulta que también se la podríamos aplicar al área naranja, así como el partido político, ¿no? Híjole, bajó mucho, ahí está. A ver si puedo. Ahí está. Sigue bajando mucho. Ahí está. Esa área naranja, a ver si la puedo enmarcar. No pude. Control Z. Control Z. Ahí está. Bueno, esa área naranja que mide 152 de base por una altura que ya perdí. La tenemos en la tabla anterior. Híjole, no la perdí. La tabla, bueno, voy a volver a acotarla. Mejor en la de abajo. La altura del rectángulo naranja es la suma de 76 más 279 más 127, es decir, 482. No lo quiero volver a perder, 482. Ahí está. Esos 482 de altura. Si yo quiero aplicar la fórmula que me dice base por altura al cubo entre 12, pues entonces necesito multiplicar 152 por una altura de 482 al cubo entre 12. También nos da una cantidad bien grandota. A mí me dio 1,418 millones. 1,418 millones. 415,461 milímetros a la cuarta. Una cantidad enorme. Perdón, me estoy equivocando. Ese no es el del triángulo, ese es el del alma. Déjame, lo pongo en su lugar correcto. Ahí está. El valor del alma. Y fíjense que esta misma fórmula rectangular todavía nos serviría también para el patín inferior, para la base. Esa base, pues yo tendría que tomar mi calculadora y multiplicar 406 por 127 al cubo entre 12. Esa cantidad es grande, pero no tan grande como la anterior. Esta nada más me dio 69,303,000
625. Una pregunta, no sé si están tomando o si están haciendo esas operaciones. Si las están haciendo, ¿me podrían decir si les dio lo mismo o si tenemos alguna variación? No, sí dio lo mismo, profe. Ok. Bueno, esa es la fórmula que se vuelve un caballito de batalla, ¿no? El momento de inercia para un rectángulo. Es un caballito de batalla, me interesa mucho que ustedes se la aprendan, porque muchas de las cosas que hacemos son rectángulos. Entonces, esta sí, así como el binomio cuadrado perfecto, ¿te lo aprendiste de memoria? Bueno, pues esta también hay que aprendérsela, ¿no? BH cúbica entre 2. La de los triángulos probablemente no te la aprendas de memoria, y para eso tenemos, pues, algunas publicaciones que nos dan los valores de IX y Y, IX y Y. Entonces, fíjate que si nos asomamos a la fórmula de un triángulo, vamos a encontrar una fórmula muy parecida a la del rectángulo, pero es BH cúbica entre 36, no entre 12. Perdón, le estoy haciendo zoom. Ahí está. BH cúbica entre 36, a diferencia del rectángulo que es BH cúbica entre 12. No importa si el pico lo tengo, digamos, el pico del triángulo está hacia arriba o el pico del triángulo está hacia abajo. Lo que importa es que sea con respecto a su centroide local. Y eso, bueno, pues lo estamos cumpliendo con el teorema de los ejes paralelos. Entonces, ahí está la formulita BH cúbica entre 36 para triángulos. Si me regreso acá, resulta que el triángulo superior ya no tengo en esta figura cuánto tiene de base, pero lo tengo anotado de la figura anterior. Entonces, pues, si yo sé que para un triángulo, no importa si está hacia arriba o no importa si está con la punta hacia abajo, de ambos casos, con respecto a un eje horizontal local o un eje X local, yo podría calcular su momento de inercia como BH cúbica entre 36. Resulta que el triángulo rosa nos llevaría a multiplicar 76.5 por 76 al cubo entre 36. Y eso nos llevaría a una cantidad que a mí me da de 932,000. Se lo escribo a la tabla. 932,824. El triángulo de la izquierda es el mismo valor que el triángulo de la derecha, tiene la misma base y tiene la misma elevación, entonces nos tiene que dar el mismo resultado. Ahí está. Ahora regresemos al otro triángulo. El otro triángulo, pues aplicaríamos la misma fórmula, ¿no? BH cúbica entre 36, lo cual significaría un 127 por 127 al cubo entre 36. A mí me da de resultado 7 millones. 7,226,240 milímetros a la cuarta potencia. Para ambos triángulos. Sí, ojo, aquí me gustaría que ustedes fueran un poquito analíticos y se dieran cuenta de que precisamente los ordené pegados a la izquierda, porque, porque de esa forma nos damos cuenta quién es el que tiene valor, ¿no? Quién es el que realmente le aporta valor a la sumatoria de las inercias. Al fin y al cabo, nosotros vamos a necesitar sumar esos valores, esta sumatoria de las inercias, pero ¿cuál es el en donde no me debo de equivocar? Yo creo que es este valor, ¿no? Es el valor que está muy, muy grande. Es más, está tan grande que hasta vamos a ponerle aquí un asterisco para... Nos daríamos cuenta, yo creo que a la primera, de que es un valor tan grande que si nos equivocamos, nos vamos a equivocar en todo el problema. Probablemente alguien de ustedes diga, pues entonces mejor vamos a calcularlo otra vez, ¿no? Entonces, si lo quiero calcular otra vez es 152 por 482 al cubo entre 12. Y bueno, pues me doy cuenta que da 1,418,415,461. Entonces, sí está correcto ese valor. Nos da un poquito de seguridad, un poquito de esperanza
el ver que ese valor esté bien. Y es el que más va a aportar a la suma, ¿no? Ahorita hacemos la suma, no se preocupen. Pero si nosotros queremos aplicar este teorema de los ejes paralelos, nos está haciendo falta la multiplicación de área por distancia y al cuadrado. Entonces, pues yo creo que para eso nos sirve la última columna, ¿no? Vamos a multiplicar nosotros área por distancia y hacia el centroide al cuadrado. Si multiplico el área que está en milímetros cuadrados por la distancia que va a estar también al cuadrado, pues entonces mis unidades resultantes van a ser milímetros a la cuarta potencia, ¿no? Bueno, hay que multiplicar. Fíjense que en la época imagínense al pobre Isaac Newton, ¿no? O a Galileo, multiplicando estas cantidades así, sin calculadora, sin tecnología, ¿no? Multiplicándolas a mano. No, pues esos señores eran bien intensos, porque no tenían nada que hacer, ¿no? Yo creo. No tenían TikTok y no tenían Facebook ni Twitter. Entonces, pues bueno, a lo que se dedicaban pues era a calcular. Entonces, lo bueno es de que nosotros ya vivimos en otra época y me voy a permitir copiar esta tabla. Para que nos haga las multiplicaciones de Excel. Ahí están mis datos copiados. Ahí están mis datos copiados, las áreas y los momentos de inercia y todo. Nada más que te platico que hacer eso tiene un problema. El problema que tiene es de que por más de que yo le diga a Excel, ¿sabe qué, señor Excel? Estos son números. Si bien es cierto que cambió algo, te platico que cuando hay comillas, comillas, la que normalmente utilizamos para diferenciar los millones, no lo detecta Excel como un número, sino que lo empieza a detectar como si fuera un texto. Si yo le pido aquí al señor Excel que sume estos valores, como tiene comillas, no los va a sumar bien. Ah, caray, creo que hoy fue el día de quedar mal. A ver, no sé si está sumando todos o no. Me parece que tal vez está sumando y ya. Fíjate, aquí yo voy a seleccionar estos dos y te darás cuenta que aquí en la parte de abajo me dice la suma. 18,000, no es cierto, 1,865,000. Esa suma es nada más de los dos valores que no tienen comillas. Yo creo que vale la pena que te lo aclare porque alguien podría decir que esta suma ya está sumando todos los demás valores. Mira, te lo voy a comprobar. Te voy a decir que sume nada más más este otro, el de abajo. Mira, nos está dando el mismo valor. Entonces, ojo con eso, ¿no? Si sus números llevan alguna comilla, no los va a procesar Excel. Entonces, lo que puedo hacer es quitarle la comilla. Se la quito y ahora sí lo está sumando. A ese también le quito la comilla y si la va a sumar, a ese también le voy a quitar la comilla de los millones para que la pueda operar, ¿no? Ahora, si ya ninguno tiene comillas, pues entonces ahora sí está sumando bien. Excel tiene su propia modo de separar las celdas, ¿no? Los números. Entonces ahora sí le puedo decir, señor Excel, sepárelos, pero como usted lo sabe hacer, ¿no? Es decir, utilizando miles. Y mira, te lo está separando, nada más que en lugar de ponerle comilla a los millones, le pone una coma. Bueno, pues hay que entender al señor Excel, ¿no? Al fin y al cabo no tuvo nuestros mismos profesores y por eso pues lo separa de esa forma. Bueno, ya tenemos esta suma, que es la suma de las inercias. Entonces ya la puedo copiar y pegársela acá a la tablita de Word. La suma de las inercias. Ok, pero yo necesito, y para eso me la traje a Excel, que multiplique área por la distancia y al cuadrado. Entonces en Excel le voy a decir, ¿sabe qué? Multiplique este valor de 31,000 por la distancia y por esos 340.
pero me interesa que el valor de la distancia Y vaya al cuadrado. Entonces le voy a poner un alt 94,2 para que lo eleve al cuadrado. Le doy enter y bueno, pues simplemente le pido que haga esa misma operación varias veces. El último de los valores, pues, seguramente me va a decir el señor Excel, ¿sabes qué? El último no lo puedo hacer porque no tengo una distancia Y que aplicar. Y qué bueno que no lo hizo, porque lo que le vamos a pedir es de que sume las celdas anteriores. Ahí está. ¿Cuánto daría el señor Isaac Newton por tener esta herramienta, no? Tan poderosa. Bueno, desgraciadamente el señor Isaac Newton ya se murió y pues no le tocó disfrutar del Excel. Ahí está, ya están copiados mis valores. Y resulta que si yo quiero aplicar la fórmula, pues prácticamente lo que tengo que hacer es sumar la sumatoria de las inercias locales, que aquí voy a ver si me deja la tablita. No, creo que no me va a dejar. Voy a tener que hacerlo más grande. Bueno, tengo que sumar esa celda con esta celda de acá. La sumatoria de las inercias locales más la suma de cada una de las áreas por su distancia Y al cuadrado. Entonces, pues aprovechemos que estamos acá en Excel y de una vez le vamos a pedir que haga esa suma. Voy a decirle, señor Excel, último favor del día, súmeme las inercias locales más cada una de las áreas por las distancias Y al cuadrado. Ahí está. Este valor simplemente lo copiamos o más bien lo escribimos acá, porque no va a haber lugar donde pegarlo. Entonces, le podemos decir a nuestro lector, señor lector, gracias por su atención, ya llevamos 1 hora y cuarto por acá conectados, pero ha valido la pena. Es de un grato placer informarle que el momento de inercia de esta figura compuesta vale 9,458,853,271 milímetros a la cuarta potencia. Es de mi placer o de mi agrado informarle eso. Ahora, si bien es cierto que nos podemos sentir grandes porque encontramos este valor, pues la realidad es de que alguien que nos viera también nos diría, híjole, como que ese valor está escrito como si fuera un niño de primaria. En primera, por el tipo de números que el profesor no sabe escribir bien. Y en segunda, porque pues alguien que está en un nivel superior no escribiría tantas cifras decimales o tantos números. Se ve mal. Entonces, bueno, pues lo que nosotros podríamos decirle a esa persona es de que vamos a utilizar solamente 4 o 5 cifras significativas. Mira, si yo utilizo 4 o 5 cifras significativas, pongamos 1, 2, 3, 4, 5 cifras significativas, si queremos exagerar, bueno, pues eso nos daría 9,450, alguien diría 459, 4 cifras significativas, y lo demás lo llevamos a ceros, milímetros a la cuarta. Aquí ya redondeamos y ya nos evitamos de estar escribiendo tantos números. Eso podría ser una opción, pero una opción un poco más poderosa, más interesante, sería transformar este número en cifras o en una cantidad en notación científica. Eso de la notación científica, pues es necesario para nuestro curso, lo vamos a utilizar. Entonces, mira, sería recorrer nuestro punto decimal, 1, 2, 3 unidades, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unidades. Entonces, yo le podría escribir ese mismo valor en notación científica como IX igual a 9,459 por 10 a la 9 milímetros a la cuarta potencia. Esa sería la forma científicamente correcta de escribirlo. Ya ves que queremos entrar al mundo de la ciencia, ¿no? Entonces, pues así deberíamos de escribirlo. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Sí estamos en la misma idea, en el mismo canal. Yo tengo una duda, profe, porque al momento de hacer, bueno, para sacar las áreas,
por la distancia de y al cuadrado elevó al cuadrado de y. Bueno, va a parecer muy simple mi respuesta, pero así viene la fórmula. Tú me vas a decir, evidentemente que tú me vas a decir, oiga, profesor, pero eso usted lo escribió. ¿En dónde viene esa fórmula? Pues vamos a preguntársela a Google, ¿no? Vamos a preguntarle aquí a Google. Teorema, ejes paralelos. Teorema de los ejes paralelos. A ver si nos puede mostrar alguna fórmula. Vamos a meternos aquí a las imágenes. Mira, esta nos podría servir, ¿no? Yo creo que ahí viene una. Vamos a ver si encontramos otra. Pero aunque sea pequeña, híjole, sí se ve muy pequeño. Aquí dice ix igual a ix más dy al cuadrado por área. Esa nos puede servir, pero vamos a ver si te encuentro otra más evidente. Híjole. Teorema de los ejes paralelos. Yo aquí alcancé a ver alguna. Vamos a ver esta. Creo que ese es un video. Pero mira, si se alcanzan a ver las fórmulas, creo yo. Mira, aquí está. Dice, inercia en X es igual a inercia en X más área por distancia Y al cuadrado. Entonces no soy el único, digamos, loco que te está diciendo eso, ¿no? Acerca del teorema de los ejes paralelos. O el teorema de Stener. ¿Cómo ves? ¿No? ¿Sí te convenzo o no te convenzo? Sí, profe. Mira, ahora, yo lo escribo así, ya viste que en internet hay personas que también lo escriben así. Si nos vamos al libro, fíjate, creo que andaba en la página 500, parece que la 530, vamos a verla, 530, por ahí así andaban el concepto de momento de inercia. Vamos a bajar, mira, teorema de los ejes paralelos. Primero nos avienta, pues como buen libro, un pequeño choro, después nos encuentra la deducción matemática por medio de integrales, y al fin y al cabo termina expresándonos una fórmula, ¿no? Que es lo que en ingeniería utilizamos. Tal vez nuestros primos, los que se dedican a físico-matemáticas, sí les interesan las integrales. A nosotros, pues tal vez nos interesa más la fórmula. Y aquí lo que nos está diciendo es eso, mira, la inercia de la figura compuesta es la suma, bueno, las inercias locales más área por distancia y al cuadrado. Tal vez no, aquí en esta formulita no le ponen la sumatoria, pero yo creo que la debe de llevar la sumatoria, porque lo que estamos haciendo es que estamos sumando varios valores de diferentes figuras. Yo creo que es un buen comentario que le puedo decir al señor Hibeler, ¿no? Le voy a mandar una carta y le voy a decir, señor Hibeler, su fórmula le hace falta una suma. Yo creo que el señor Hibeler me va a mandar al diablo, pero por lo menos yo podría sacar mi comentario, ¿no? Pero es esa misma fórmula que está ahí expresada en el Hibeler, nada más, tal vez en el texto del libro, nos diga que tenemos que sumar esos efectos para cada una de las áreas. Probablemente, no sé, yo creo que sí, aquí venga algún ejemplo donde lo hace. Primero nos explica figuras, pues un poquito raras, un poquito de libro. Y mira, aquí presenta este ejemplo, es la página 542, donde precisamente aplica la fórmula que yo quisiera que corrigiera, pero lo aplica haciendo una suma. Entonces, no, creo que eso fue lo único que nos demostró el señor Hibeler de ejemplo. Lo que sí tiene, por si a alguien le interesa, pues es de que nos muestra ejemplos por aquí o ejercicios, ¿no? Probablemente alguien de ustedes digan, ¿sabe qué? Es que yo necesito hacer muchos ejercicios para entenderle. Pues bueno, pues por aquí tienes algunos ejercicios que desarrollar si fuera de tu interés. Y también son ejercicios que nos permiten identificar dónde lo podríamos utilizar. Mira, en general son secciones. Y en algunas ocasiones, pues algunas figuras un poquito raras. Bueno, ya está. Ahora, miren, yo creo que para concluir nuestra sesión, si alguien tiene duda ahorita que nos diga, pero para concluir nuestra sesión, podría yo mostrarte o comentarte que el valor al que nosotros llegamos
Nos costó mucho trabajo, probablemente alguien de ustedes diga, "Ay, híjole, me duele la cabeza de ver tantos números". Es normal, a veces no estamos acostumbrados a eso. Hay personas que empiezan a leer literatura como podría ser El Quijote de la Mancha, y que le duele la cabeza, ¿no? Porque no están acostumbrados a leer. Hay personas que ven tantos números que les duele la cabeza porque no están acostumbrados a ver tantos números. Es normal, así son nuestras primeras sesiones, ¿no? Pero alguna otra persona de ustedes probablemente se sienta orgulloso de haber llegado a este valor, ¿no? Que diga, lo logré, lo logramos, o probablemente alguien de ustedes diga, mañana lo voy a pasar en limpio y me voy a sentir orgulloso de haber llegado al mismo valor. Bueno, nos vamos a sentir un poquito más orgullosos si regresamos a la tabla de donde sacamos esa sección, que es pues de donde la bajamos de internet, y existen varias vigas AASHTO. Entonces, esas varias vigas AASHTO, resulta que alguien ya se puso de creativo y ya nos dice cuánto vale el momento de inercia. No significa que estemos tirando a la basura lo que vimos el día de hoy, no. Para lo que te muestro este momento de inercia es para ver si hicimos las cosas bien. Aquí nos está dando el valor de IC, le llaman I centroidal, inercia centroidal, y dice que el resultado hay que multiplicarlo por 10 a la 9 milímetros a la cuarta. Fíjate que para la viga tipo 1, la viga tipo 1 tiene un valor de 9.5 por 10 a la 9 milímetros a la cuarta. Y nosotros obtuvimos 9.45, alguien diría 9.46, alguien redondearía esto a 9.5. Entonces yo creo que hicimos las cosas bien. 9.46 por 10 a la 9 es lo mismo que nos presenta la tablita de donde la bajamos, ¿no? Y bueno, dicho de otra forma, si en algún momento tú requieres el momento de inercia para la viga AASHTO tipo 3, pues podrías simplemente tomarlo de esta tablita, ¿no? Sin tener que hacer todo el procedimiento. Ahora, eso es para las vigas AASHTO, que son vigas famosas. Son vigas muy famosas y entonces por eso digamos que todo el mundo puede encontrar sus valores fácilmente. Pero nosotros para la viga de una casa, pues no vamos a tener una viga famosa, ¿no? Entonces por eso requerimos que sepamos hacer este procedimiento. No solamente ustedes, sino como les decía, pues prácticamente todas las ingenierías requieren saber hacer este procedimiento. Si ustedes dicen, no, es que esta carrera no me gusta, me voy a cambiar a ingeniería civil, bueno, pues también allá te lo van a explicar esto, ¿no? Si tú dices, no, esta carrera no me gusta, me voy a cambiar para ingeniería mecánica, pues también ellos ven este tema, ¿no? Entonces, bueno, pues considéralo como un tema obligatorio para la mayoría de las ingenierías. Probablemente los ingenieros en sistemas no la vean, ellos ven computadoras, pero para las otras ingenierías es muy básico que sepamos calcular momentos de inercia. Bueno, me parece, si ustedes tienen alguna duda, pues díganos. Y si no la tienen, me parece que por ahí podríamos dar por concluida nuestra sesión del día de hoy. No sé si tienen alguna duda,